tardes, bienvenido a la sala. Active su micrófono, por favor, para hacer la prueba respectiva. Buenas tardes, o buenas noches, perdón. ¿Me escuchan? Sí, claro, buenas noches, ingeniero. Sí, vamos a hacer la prueba respectiva. No sé si ya tiene su presentación para poder proyectarlo. Sí, un momento. Bueno, mientras proyectamos la presentación, de igual manera queremos agradecer a nombre del Colegio de Ingenieros a todos los participantes de los diferentes países, diferentes consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias a Arequipa, Cusco, Puno y bueno, en fin, todos los consejos departamentales que se están uniendo a la celebración pues, de la Semana de la Ingeniería, y en esta ocasión en el Consejo Departamental de Cajamarca del 1 al 6 de junio. Y el 8 de junio, por supuesto, que es nuestro día, el Día del Ingeniero, y lo vamos a celebrar también de manera virtual. Hay un programa especial justamente el día lunes 8 de junio, a la cual están invitados. Muy bien, quiero dar pase a nuestra anfitriona, la ingeniera a nuestra moderadora Maribel Tafur, integrante del capítulo de Ingenieros Geólogos, para que haga la presentación respectiva. Adelante, ingeniera. Buenas noches con todos los participantes, con todos los ingenieros que hoy día nos honran con su presencia a través de una plataforma virtual. Es un honor presentar al ingeniero geólogo Víctor Rivas Plata Melgar, exalumno de nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Cajamarca, miembro activo del capítulo de Ingenieros Geólogos, con más de 15 años de experiencia en el negocio minero, actualmente consultor senior en geología estructural y exploraciones en SRK Consulting. El día de hoy está a cargo del tema aplicación de los métodos estadísticos multivariados en la interpretación de datos geoquímicos. Ingeniero Víctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Colegio de Ingenieros de Cajamarca por su 51 aniversario, los directivos, los presidentes de todos los capítulos y obviamente también ser extensivo mi felicitación a todos los agremiados. Bueno, agradecer también por la amable invitación para realizar esta presentación titulada Aplicación de los métodos estadísticos multivariados en la interpretación de datos químicos, principalmente ligados a la prospección minera. Bueno, el índice, los contenidos que vamos a revisar de toda esta presentación, pues ustedes lo pueden observar. Vamos a ver una introducción, un marco teórico en donde voy a explicar la metodología, una metodología de análisis multivariado. Y bueno, después un caso de estudio acá en el norte del Perú y bueno, resultados y conclusiones. Okay, bueno, entiendo también que al final de la presentación hay una ronda de preguntas. Ok. Bueno, en realidad existen actualmente pues muchas técnicas, muchas herramientas, metodologías que han sido propuestas en base al avance de las ciencias geológicas. Bueno, y esto también va ligado pues con el avance de los equipos que cada vez son más sofisticados, ¿no? Sobre todo y en el mundo de la producción minera. Okay. Por ejemplo, les estoy mostrando ahorita una imagen en la parte inferior de la presentación donde estoy mostrando un Ngram Viewer, que es una estadística que tiene Google para mostrar, digamos, una curva relacionada a la publicación de libros en función a un tema específico. Por ejemplo, acá la curva que estoy mostrando muestra básicamente una curva de publicaciones relacionadas al author shoots, o en todo caso
a depósitos mineralizados que en su mayor parte afloraban en superficie. Ustedes observan, hay una desaceleración de publicaciones sobre este tema, más o menos en el intervalo de años entre los 50 y los 60, ¿no? Obviamente los depósitos dejan de ser expuestos en superficie y cada vez se encuentran más ocultos o necesitas otras herramientas para poder descubrir yacimientos. ¿Okay? Entonces, como una de las soluciones a este problema, justo en ese mismo intervalo de tiempo, entre el 50 y 60, ocurre la aceleración de la geoquímica. Hay muchas publicaciones, si ustedes observan entre el año 70 y 80, prácticamente es casi exponencial la crecida de publicaciones en relación a este tema. Y claro, en el mercado se ponen a disposición pues, de las empresas, de las personas, una serie de equipos, ¿no? Baratos, los análisis se vuelven más baratos, ¿no? De cierta manera, pues, entonces todos pueden acceder ya a entender, pues, a la geoquímica, ¿no? A la distribución de los elementos, etcétera. Okay, bueno, entonces, de la mano con este tema de la aceleración geoquímica, se da en este intervalo de tiempo, me refiero al tema de las publicaciones. Una década después aparece la aceleración de publicaciones relacionadas a la estadística multivariada. Sería este sector, no sé si ustedes pueden observar el puntero de mi mouse. En este sector. Entonces, esto permite pues que hay una interacción ya de estas herramientas, de la geoquímica y la estadística, y empiezan a salir más estudios, más publicaciones, el mundo geológico, las personas relacionadas con las ciencias geológicas pues empiezan a tener más acceso a las publicaciones, pues se difunde todo esto y hay un conocimiento más avanzado en la interacción de estas dos ramas. Okay, bueno, dentro de lo que vamos a revisar en la parte de marco teórico, básicamente el análisis multivariado, hay diferentes metodologías para poder analizar población muestral, diferentes elementos que tienes en tus resultados o en tus ensayos de laboratorio, ¿no? Normalmente son ensayos multielementales para una fase de prospección. Entonces, hay varias metodologías para poder realizar el análisis. Como ustedes pueden observar, existe el análisis de conglomerado de variables, coeficientes de correlación que son lineales, por ejemplo, puede ser Pearson, o si sospechas que tienen una tendencia de segundo orden, tercer orden, qué sé yo, puedes utilizar Spearman. Bueno, el análisis de componentes principales también forma parte del grupo del análisis estructural. Y bueno, el análisis factorial, que es una metodología muy interesante, está muy bien documentado esta metodología del análisis factorial, sobre todo asociado a temas de prospección geoquímica. Al igual que el análisis factorial, el análisis de componentes principales también está muy bien documentado en la literatura especializada, o sea, prospección. Pero hay una diferencia con el análisis factorial. El análisis factorial me permite analizar la variabilidad de los datos de cada uno de los factores que yo voy extrayendo. Incluso me permite maximizar la varianza de cada factor con la finalidad de poder definir asociaciones que estadísticamente existen. Entonces, como ustedes ya podrán observar, vamos a hablar específicamente en el caso del análisis factorial, ¿no? Que es una herramienta que en realidad reduce en pocas
pocos factores toda la gran población de datos químicos que puedas tener con un área determinada. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a detalle a estudiar el formalismo matemático de esta herramienta. Es en realidad un poco compleja, pero cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, bibliografía estadística que menciona sobre el análisis factorial, uno puede rápidamente capturar la esencia de esta metodología y aplicarla en diversas ramas, ¿no? Bueno, en esta parte dar un ejemplo simple de cómo se procede a hacer este análisis factorial, ¿ok? Una serie de pasos, y al final, pues, seguido de esto, muestro el caso, ¿no? Y como un ejemplo, he preparado, pues, una información extraída de un estudio en donde, bueno, un gerente de recursos humanos, pues, desea identificar factores, ¿no? Que expliquen, bueno, digamos, las características de cada uno de los postulantes a un puesto de trabajo. Ustedes observan, hay 12 variables que van de estudios hasta autoconfianza. ¿Ok? Entonces vamos a empezar rápidamente a ver cómo sirve el análisis factorial con este ejemplo para aplicarlo después a teoría. ¿Ok? Bueno, tenemos pasos, digamos, para poder realizar un buen análisis factorial, o las fases de un modelo factorial. ¿Okay? Ahora, esto es, digamos, un proceso básico, porque hay otras metodologías, como las que son explicadas por otros autores, en donde el análisis factorial lo realizan por etapas, ¿no? Por ejemplo, para eliminar elementos no indicativos, bueno, identificación de firmas significativas. Okay, bueno, el primer paso es, bueno, tú tienes tu población, ¿ok? Se asume que cada una de las variables sigue una distribución normal. Eso sería parte de un análisis previo que vendría a ser el análisis univariado de cada una de las variables. ¿Ok? Como tenemos 12 variables, vamos a tener, pues, 12 factores, como ustedes pueden observar aquí. ¿Okay? Cada uno de los factores va a explicar un porcentaje de la variabilidad de los datos totales. Y esa variabilidad, pues, está representada por la varianza. ¿Okay? Ahora, es complicado y es, digamos, realizar el análisis de relación cada una de las variables para los 12 factores, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, en el primer factor, la varianza que se explica aplicando análisis factoriales, bueno, multiplicando por 100 es 3.2%. Y hay, por ejemplo, el factor 2 que te está explicando acá menos del 1%, ¿no? Entonces, estas columnas no vale realizar el análisis, porque ya está perdiendo información de relevancia, ¿no? Me interesa ver qué tan variables son estos elementos dentro de cada uno de los factores. Entonces, como vamos a ver en este slide, hay metodologías para poder definir la cantidad de factores que voy a emplear para hacer el análisis multivariado. Entonces, el primer paso es solamente hacer una primera corrida. Tenemos 12 factores de las 12 variables, y acá dice, pues, cargas de factores no rotados y comunalidad. ¿Ok? Y todo esto explica el 100%.
Siguiente paso pues es hacer, digamos, una optimización. No vamos a utilizar los dos factores, vamos a ver la cantidad óptima de factores que nos conviene analizar para poder encontrar, por ejemplo, en geoquímica, una firma, no sé, que se asocia a una alteración, a una roca caja, a una mineral. Okay, para este paso hay varias metodologías. Por ejemplo, una de ellas es la gráfica de sedimentación. Bueno, es la gráfica que se basa en el criterio de Kaiser, ¿no? Okay. Entonces, Kaiser nos dice que para que tú puedas elegir la cantidad óptima de factores a analizar, entonces tienes que fijarte valor propio, este valor, que para este caso, cuando factores todavía no son ocultados, no son rotados, este factor representa la varianza de cada uno de cada uno de los factores, ¿no? Y recomienda pues que el análisis sea a partir de estos factores que sean mayores a un valor propio. ¿Ok? Por ejemplo, en esta parte de la gráfica podemos observar que entre 4 a 6 factores, de 4 a 6, se puede explicar una gran cantidad de la varianza de los datos. ¿Okay? Pero vamos a tomar solamente 4, según el criterio de Kaiser, para hacer el análisis. Ese es uno de los primeros pasos que estamos realizando para poder hacer el análisis multivariado. El siguiente paso es hacer una rotación. ¿Ok? Bueno, esto es con la finalidad de poder mejorar la interpretación del resultado. Una de las rotaciones más ampliamente usadas es la rotación Varimax. Ustedes la pueden observar acá, con una línea azul en la parte superior. Bueno, lo que nos permite hacer esta rotación es maximizar la influencia de los factores. Bueno, ¿qué es en sí? Lo que hace es que aquellos variables que tienden a ser a 1, porque estos factores varían de 1 a menos 1, todos los que tienden a ser a 1 positivo, pues lo que va a hacer Varimax es aumentar este factor, ¿no? Y los que tiendan a ser a menos 1, pues los va a minimizar. Entonces, estos dos extremos de más 1 y menos 1 son muy importantes porque tienen mucha influencia en el factor. Entonces, los valores que son cercanos a 0, factores, no tienen mucha injerencia, no representan algo importante dentro de cada uno de los factores. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos y hacemos una comparativa con el gráfico inicial que estoy mostrando acá, esto es los factores extraídos sin rotación. Puedes observar, por ejemplo, que el factor 1 muestra valores 0.7 hacia arriba, es decir, todos son correlacionables. Pero cuando aplicamos la rotación Varimax, lo que hacemos es identificar qué elementos o qué variables tienden a correlacionarse de mejor manera, y esto se muestra pues en cada uno de los factores posteriores. Por ejemplo, cuando realizamos la rotación podemos observar que en el factor 1 ya no todos son correlacionables, sino solamente algunos. Y si vemos el ejemplo y tratamos de dar una explicación al ejemplo, pues este primer factor lo que está explicando es, bueno, o está describiendo es la aptitud y potencial de una determinada persona para desempeñarse en la compañía, ¿no? El siguiente factor nos está mostrando otras variables, y lo que nos está describiendo, por ejemplo, son o describiendo algunas cualidades personales, ¿no?, de cada una de las personas. Bueno, y así el tercer y cuarto factor nos están mostrando otras características que sin rotar
los factores, pues no podríamos leer, ¿no? Lo que queremos es maximizar, digamos, este uso de la variabilidad de los datos. ¿Okay? Entonces, este es uno de los motivos por que hacemos la rotación. ¿Okay? Bueno, y como hemos utilizado la gráfica de sedimentación y hemos determinado que solamente vamos a usar 4 variables, o 4 factores, perdón, estos 4 factores están explicando el 75.4% de la varianza total. Y cada uno de los factores explica, pues, por ejemplo, el primer factor está explicando el 21% de la variabilidad de los datos, el segundo factor el 20.7% y así el último factor el 16.3%. Bueno, también tenemos pues que este modelo factorial o este análisis factorial nos permite representar resultados de manera gráfica también. Ustedes pueden observar, acá tenemos un gráfico de puntuación de primer factor y segundo factor que nos va uniendo, digamos, las variables, ¿no? Nos va mostrando algunos conglomerados. El análisis factorial también nos permite hacer una validación de los datos a través de este tipo de gráficos de puntuaciones. Cuando los 2 primeros factores explican una mayor cantidad de la varianza de los datos, entonces podemos hacer la gráfica de puntuación y ver que pues, está mostrando una doble dispersión de los elementos, de los puntos, y están distribuidos de manera aleatoria. Entonces, cuando no existen, digamos, valores atípicos, todos estos puntos deberían estar cerca a 0, centro. Pero también podemos identificar dentro de estos gráficos pues algunas tendencias, también algunas agrupaciones, etc. ¿Ok? Bueno, al inicio les estaba comentando que antes de empezar a hacer el análisis factorial, debemos asumir pues que la población sigue una tendencia normal. Bueno, si no la sigue, también hay metodologías dentro del mismo análisis factorial que nos permiten trabajar con variables que no siguen pues una tendencia normal. ¿Okay? Entonces hablábamos pues de esta normalidad de los datos, y entonces es importante pues siempre hacer escalar nuestra información. Podemos tener muchas variables, podemos tener toda la tabla periódica de los químicos, y los resultados pues van a ser muy variables, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, elementos que sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo acá, a 100, a 1000, a 10.000, y otros valores también pequeños, por ejemplo, que tiendan a 1, muchos, el oro, ¿no? Por ejemplo, acá 100 o más de 100, por ejemplo, elementos plomos, elementos base o metales base. Entonces, tener una variable con un valor muy alto y tener otra variable con un valor muy bajo, entonces tiene una significancia muy alta dentro del análisis multivariado. Entonces, para reducir esta influencia de los valores, hay varias metodologías para poder escalar esta información. Por ejemplo, la transformada Z, que es restar la media y dividirla por la desviación estándar. Me estoy refiriendo a cada elemento, se te resta la media y se divide por la desviación. U otro es, por ejemplo, pasar toda tu información a una base logarítmica, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen tú puedes observar el galio que está en ppm, acá está en distribución normal, a la izquierda inferior, y al lado derecho lo que se ha hecho es a cada valor restar la media y dividirla por la distribución estándar con la finalidad de reducir el espacio de los valores, ¿no? El espacio de los valores. Entonces, con esto ya podemos hacer un buen estudio multivariado, ¿no? Por ejemplo, como esto de acá. Yo estoy en estos 5 elementos, estoy observando
que hay una tendencia de crecimiento del oro de arriba hacia abajo. Igual hago una observación, por ejemplo, en el plomo, que aumenta de arriba hacia abajo los valores. Entonces estoy observando que hay una correlación, digamos una cierta correlación entre cada una de estas variables. Y por ejemplo, hago una correlación, digamos, de Pearson, hago una corrida simple, lo que obtengo son este resultado, esta matriz. Entonces, observo que no se está fijando muy bien esta correlación del oro con los otros elementos, no son bajos en realidad. Pero yo visualmente estoy observando que sí existe algo. Está creciendo este elemento de 0.005 a 0.15, al igual que el plomo, que va de 350 a 4.850 ppm. ¿Qué es lo que está pasando? Pues acá hay un efecto escala muy importante. El plomo está jalando bastante para su lado, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es hacer, por ejemplo, una transformación logarítmica, y con la transformación logarítmica lo que hago es resaltar mejor esa correlación, ¿no? Bivariada o multivariada que tiene, por ejemplo, en este caso el oro con los demás elementos. Entonces, así se hace más notoria pues, la relación. Ahora, si aplicamos el análisis factorial y hacemos la rotación Varimax, pues esta correlación se va a notar mucho mejor. Va a haber elementos que verdaderamente sí van a estar correlacionados en uno u otro factor. Entonces, en la primera correlación sin transformación, pues tenemos una asociación del cobre al plomo y más chiquita, pues el oro, ¿no? Bueno, en la siguiente distribución, ya haciendo una transformación logarítmica con la finalidad de escalar los datos, pues ya estamos viendo que el oro ingresa a la correlación y nos va a permitir hacer, digamos, probablemente una mejor interpretación. Ok, bueno, con esta introducción de la metodología voy a pasar a describir el caso de estudio. Okay, acá estoy mostrando una imagen regional. Me gusta bastante esta imagen, es una presentación de Tilly Roberto Benavides del año 2010 en Economic Geology. Simplifica muy bien la distribución de los yacimientos mineralizados norte del Perú, bueno, y las estructuras importantes asociadas a todas estas ocurrencias. Acá en azul, remarcado, estoy acá poniendo la animación, está mostrando el sistema de fallas Sánchez-Unre, a lo largo de la cual se alinean pues una serie de ocurrencias de tipo pórfido, que va, por ejemplo, de TTI hasta la parte superior de Cerro Corona. Okay, en la parte inferior, otro corredor también interesante en el norte, que alinea también una serie de ocurrencias de stocks intrusivos con asociación o con mineralización tipo pórfido más hacia el sector. Okay. Entonces así tenemos dos corredores interesantes y asociados principalmente pues a estas rocas cretácicas que están dibujadas acá, coloreadas de azul. Y bueno, en estas otras coloraciones tenemos rocas volcánicas y los rojos son, bueno, ocurrencias de depósitos mineralizados, ¿no? Pórfidos o epitermales. Entonces, bueno, tenemos los corredores de pórfidos y vamos a utilizar, estamos viendo acá la ubicación del proyecto que vamos a estudiar. He aplicado el multivariado Andrea asociado a este corredor, sistema de fallas Sánchez-Unre. De todo pues un target más asociado pues a una ocurrencia de tipo pórfido. Bueno, la geología local del proyecto es simple, es prácticamente un mar de calizas. Hay algunos niveles de color verde, como se muestra en la imagen, que son areniscas, mosas, bueno, ocurrencias también de diques de construcción andesítica. Entre los componentes pues tenemos parte nacional,
acá. Bueno, y otros que las líneas azules solamente son líneas. Las rocas a escala de afloramiento lo puedes observar en la parte izquierda de la pantalla. Está identificado con la letra A. Son calizas de la formación Chimagual, una formación tabular, otras masivas. En la parte B puedes observar ya más el detalle de las rocas, son calizas grisuladas. Y la parte C pues es una sección delgada, la caliza, que muestra pues varias generaciones de carbonato. Tenemos por ejemplo carbonatos 1 de textura laminada en este sector, bueno, rodeado por el carbonato 2 y ocurrencias tardías después de estas venillas, cita que vendría a ser los carbonatos. También hay diseminaciones de matillas. Eso es en sencillo pues la geología del área. Y también puedes observar unos discos de color verde que vendrían a ser unos datos de la estratificación. Ahora, dentro de este proyecto se hizo una malla tipo rombo, como lo puedes observar en la imagen. Los puntos negros representan pues solamente muestreo en chips, y los puntos rojos muestreos selectivos que se realizaron posteriormente, ¿no? a la identificación ya de anomalía bioquímica. Ok, también se hizo un filtro. Acá solamente se trató de análisis para las muestras ubicadas dentro de frecuencias calcáreas, de las calizas, muestras asociadas o que caían dentro de estas digamos secuencias de limos, limolitas, areniscas o intrusivos fueron separadas del análisis para no sesgar ningún. Ok, bueno, entonces vamos a ver los resultados, que es básicamente ver el procedimiento que hemos visto anteriormente, ¿no? Los resultados van a seguir el mismo proceso anterior. Vamos a empezar primero con el examen de la matriz de correlaciones de todas las variables. Para este análisis factorial se eligieron 18 elementos, 18 variables, principalmente las de afinidad calcófila, y están incluidos también, si no me equivoco, 3 elementos de afinidad litófila para ver si la roca, si hay una firma de la roca caja que está siendo afectada. Entonces, como ustedes pueden observar, entonces el total de factores, hay muchos números por leer, pero necesitamos optimizar esto, ¿no? Necesitamos reducir la cantidad de factores. Para eso, empleando pues la gráfica de sedimentación, esta gráfica de sedimentación me dice que estos 7 factores parece que pueden explicar la mayor cantidad de la variabilidad de los datos, y siguiendo el criterio de Kaiser, vamos a elegir pues esta cantidad de factores, que es 6. Kaiser nos dice que tienes que analizar los factores que tienen un valor propio mayor a 1. ¿Okay? Entonces, los demás factores representan muy poca variabilidad o explican muy poco la varianza de los datos. No es significativo o importante para el resultado final. Ahora, esto no quiere decir que yo solamente voy a analizar 6. Tú puedes hacer varias corridas de análisis de factores 5 o 7 hacia los extremos y ver si funcionan muy bien con tus interpretaciones o con lo que tú estás observando en campo. Bueno, el siguiente paso es hacer la rotación de los factores con esta metodología Varimax. ¿Okay? Entonces, bueno, la intención, como les comenté, es que elementos que tienden a ser más 1 pues sean más grandes, y tienden a ser menos 1 sean pequeños. Bueno, y factores que no tienen importancia dentro, o valores que no tienen importancia dentro del factor, entonces van a estar con valores de tendencia a 0.
¿Ok? Entonces, el punto de quiebre, digamos, o el valor que vamos a elegir para cada uno de los factores es 0.7. Lo estoy mostrando acá. Un grado de correlación alta. Ustedes observan esta pequeña nube de dispersión. Y crece y X también está creciendo, ¿no? Entonces es óptima para poder hacer el análisis en cada uno de los factores. Bueno, lo ideal es que sea uno, pero no siempre tenemos. Más bien dicho, no todos los casos intentan. Entonces el punto de quiebre va a ser 0.7 para nuestro análisis. En el primer factor, por ejemplo, podemos identificar una asociación de elementos. Tenemos plomo, galio y germanio principalmente con valores 7 y casi pegado a 7 tenemos bismuto. Ahora, acá me está llamando la atención también los factores que son el estroncio y el calcio, tófilos, y que tienen una interpretación muy interesante. Lo que vamos a ver ya cuando veamos más adelante mapas de factores. Ahorita solamente estoy identificando las asociaciones. En este caso tenemos positivas, que están pintadas con un recuadro de color rojo y un naranjado. Bueno, y dos negativas que tienen A-1, que es principal. Bueno, en el siguiente factor tenemos una correlación interesante también, cadmio y zinc. Aparece ahí el cadmio y zinc. Y sigo analizando. Y bueno, veo que principalmente hay valores negativos. Me llama la atención, por ejemplo, el factor 6, ¿no? Que es cobre. Interesante esta correlación, esta aparición del cobre solo, ¿no? Prácticamente no está mostrando correlación con ninguno de los otros elementos en el factor 6. Bueno, y así podemos empezar a seguir haciendo nuestras correlaciones, viendo quienes son bajas. Por ejemplo, cobre aparece manganeso, muy bajo. Y después tenemos otros factores también que muestran asociaciones negativas. No tienen a correlacionarse con este elemento. Con esta rotación Varimax estamos explicando el 72.3% de la varianza de los datos. Bueno, el siguiente punto es las representaciones gráficas. Tenemos la gráfica de influencias, que es plotear pues, o hacer un versus del factor 1 versus del factor 2, y podemos definir en función a este valor 0.7 pues, los conglomerados, ¿no? Las asociaciones. Por ejemplo, ahí salen darse pues bronce y calcio con valores muy cercanos a -1, y cadmio y zinc, tendencia +1, bueno, y igual los otros elementos que están hacia la derecha, germanio, plomo, galio y bismuto, ¿no? Entonces, esta metodología nos dice que identifica todas las variables que tengan factores +1 o -1. Esto es lo que estamos. Bueno, el siguiente paso es hacer puntuaciones gráficas, calcular puntuaciones factoriales, ¿no? Lo ideal es que se distribuyan todos de manera aleatoria hacia el centro, pero recuerda que también este gráfico solo nos muestra probables valores atípicos, sino también tendencias o algunas estructuras importantes de la población. Por ejemplo, ya haciendo un poco más de investigación a qué pasa con estos factores que salen de lo normal, se tiene principalmente estos valores que aumentan, por ejemplo, en la parte superior de la gráfica, son valores que son anómalos. Y los que están hacia la derecha pues son básicamente las asociaciones de calcio, pero no alto, o bien bajo. El promedio en porcentaje de una caliza en la zona nos salió sobre 35% de calcio, ¿okay? Y los valores más bajos nos salió 1000 a 2000 ppm. Entonces, estos 1000, 2000 ppm
están siendo representados ahí, este gráfico de posición, ¿no? Entonces probablemente nos está mostrando algo de movilidad de este ion dentro de este tema. Ok, bueno, y queda ahí, no, seguimos con el análisis pues de los mapas de factores. Hemos calculado 6 factores, entonces cada uno de estos factores ahora se convierte, digamos, un valor al cual tú lo puedes multiplicar por cada una de las variables y generar pues tipo de mapa de factores. Por ejemplo, en imagen de la izquierda estamos mostrando la asociación de plomo a bismuto positiva, en la parte inferior estroncio y calcio negativa. Los valores altos, digamos, de esta asociación positiva muestran colores que van del rojo al amarillo y están delimitados con estas coloraciones verdes por esta flecha discontinua, por esta curva. Entonces empezamos a hacer el análisis, observamos que en esta parte circular que bordea la parte gris y celeste estamos hablando de las asociaciones altas pues de plomo, germanio, galio y bismuto, y asociaciones bien bajas de calcio, estroncio, ¿no? Entonces lo que me hace sospechar pues que hay algo de actividad de un fluido, de algún tipo de elemento acuoso que está ocasionando pues esta relación versa, ¿no? Uno positivo, el otro negativo. Y vuelta acá, ¿no? Estamos observando en esta parte gris una correlación bien baja, que vendrían a ser las altas ya concentraciones de calcio. El calcio es bien bajo por los alrededores, pero más alta en la parte central. ¿Okay? Bueno, si empezamos a hacer un poquito, recordamos nuestra química, podemos tener, por ejemplo, un proceso de descarbonatación hacia los halos, hacia la parte externa, en donde, CO2 diluido en agua, muestra acá en la reacción, que puede generar un ácido carbónico y empezar a atacar caliza, ¿no? El producto final sería pues la liberación de estos iones de calcio y bueno, iones también de bicarbonato de este sector. Okay. Muy interesante, porque si estos elementos entran a una solución, calcio, carbonato de esta solución, hay condiciones, por ejemplo, como el aumento de temperatura, que permiten que esta reacción acá se torne hacia la izquierda. O sea, vamos a tener resultados de sí. Entonces, yo estoy generando iones de calcio y carbonato hacia los alrededores. Estos pueden migrar hacia el centro por un aumento de temperatura, empezar a enriquecer estos sectores. Y efectivamente, ¿no? Estos puntos grises muestran pues zonas con altas concentraciones de carbonato, normalmente calcita, ankerita. ¿No? Más que todo estamos tratando de dar una explicación a los fenómenos que estamos observando. Bueno, el siguiente mapa muestra pues el mapa factores del factor 2. Principalmente la asociación es 5 cadmio a esta parte central. Recuerdas que en la gráfica anterior la correlación de elementos que iban del plomo al bismuto estaban hacia el borde. Ahora tenemos una asociación mostrada en este mapa de factores de zinc cadmio. Entonces esto fue lo que llamó la atención y ya, bueno, durante el muestreo posterior selectivo pues se identificaron estructuras de escrito. Pero este sector, digamos, es una de las zonas más calientes que concentra también alto carbonato, ¿no? Entonces probablemente iones de carbonato estaban en
hacia los bordes se han visto afectados por un aumento de la temperatura y hacia el sector. Y bueno, las especies que podemos observar en este mapa de sectores, valerita como mineral de mena, y bueno, anquerita y calcita, bueno, les comenté que me parecía el factor 6 me parecía muy interesante porque mostraba una relación negativa, una correlación negativa del cobre con los demás elementos. El cobre está apareciendo acá, solito, ¿no? Pero con algo de asociación de manganeso que va de este lado del sistema, solito el cobre, pero estuviera representado. Bueno, y así podemos empezar ver y analizar los demás mapas de factores que ya muestran pues, principalmente las asociaciones geoquímicas y la distribución espacial dentro del proyecto. ¿Ok? Bueno, viendo un poco más con este caso de estudio, pues, lo que se hizo también se hizo geofísica de superficie, principalmente método magnético. El producto acá que están observando en la imagen de la izquierda es señal analítica. Hay discos de color amarillo que representan ubicaciones de estratos. Bueno, y al lado derecho pueden observar un modelo 3D de la representación de las formas de la estratificación, ¿no? Y también pues la ubicación de los valores del factor 2. Muestran principalmente asociaciones sin concreto sobre la viaje. Entonces, se hizo una simulación, digamos, sobre más o menos cómo estaría entrando la anomalía. Estamos observando que está aprovechando una de las fábricas más antiguas del área, que es la estratigrafía. Parece un control importante de este proyecto. Bueno, acá en los discos de color blanco son las ubicaciones ya de las selectivas, mostrando principalmente las ocurrencias valentes, ¿no? Hacía sospechar pues un flujo del fluido hidrotermal inclinado, siguiendo esa dirección. Okay, bueno, voy a pasar a las conclusiones. Bueno, la aplicación de la estadística multivariada a través de un enfoque sistemático permite analizar datos o resultados de la producción química a escala local con la finalidad de poder evaluar geológicos y químicos que definen la geología subyacente y las características asociadas con el realizado. Interesante la aplicación de esta metodología que mapea, por ejemplo, minerales asociados a alteración, roca caja, proceso super, cobre, parece que cobre ha migrado o proyecto. Bueno, las asociaciones geoquímicas relevantes de plomo, galio, germanio, bismuto, zinc, cadmio y cobre están determinadas a partir del análisis de la variabilidad de los datos, explicada a través de la variante, ¿no? Y optimizada con ayuda de la rotación ortogonal variable. Bueno, en exploración geoquímica, una gran ventaja de este método consiste en que en lugar de presentar mapas de decenas de elementos, todo esto lo puede reducir solamente a 3 o 6 factores que te pueden representar un alto porcentaje de información. Bueno, publicaciones, por ejemplo, como las de Musky o de Caritat en el año pasado, 2019, comentan pues, métodos multivariados asociados con métodos geoespaciales, la distribución espacial del elemento, a escala local o regional, puede ser un siguiente paso para encontrar las próximas minerales futuras.
En la parte inferior estoy colocando la referencia de estudios que puedan revisar. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta relacionada al tema. Correcto, ingeniero Víctor Ríos Plata. Voy a proceder a habilitar el chat para que nos hagan las consultas por ese medio. Sí, correcto, ya está habilitado. Pueden hacer las consultas que sean referente al tema, por favor, ¿no? Y nuestro expositor estará gustoso de responderlos. Bueno, quería comentarles algo de bibliografía que ustedes puedan revisar. Estoy mostrando acá publicaciones que van desde el año 95 a este año. Son interesantes para poder entender estas metodologías. Y como les comenté, están muy bien documentadas en la literatura especializada. Hay consultas, no sé, puedo ver si... Sí, correcto, ya tenemos algunas consultas, no sé si lo puede visualizar en el chat. No. Ya. Por favor, entonces nuestra moderadora, por favor, nos podría ayudar con las consultas respectivas. Sí, bien. La pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre la correlación de Parson y Spearman y en qué caso lo utilizaría? Ok. Bueno, Pearson básicamente utiliza cuando quieres observar una dependencia lineal de tus datos, relación lineal principalmente. Spearman también tiene su algoritmo, esa opción, pero aparte de eso también te puede identificar tendencias de otro orden, ¿no? Por ejemplo, cuadráticas, cúbicas, tercer orden. Bueno, ¿cuándo usarlo? Bueno, puedes hacer para una misma población, quieres hacer el análisis bivariado, probar con las dos metodologías, ver cuál es el que mejora tus resultados, ¿no? Leonardo Santa Cruz pregunta, gracias por la presentación, ¿con qué software puedo realizar esta metodología? Bueno, en el mercado hay bastantes softwares estadísticos, todos muy buenos, potentes también. ¿Por qué es importante? No soy amante, digamos, de algún tipo de software en específico. Puedes trabajar, por ejemplo, en el mercado del Statistics, el SPS, el SAP, por ejemplo, las gráficas las genera con este software que te comento. Santiago nos pregunta, ¿qué software ocupa para realizar los cálculos y cuáles más hay disponibles? Bueno, creo que ya son dos tres. Bueno, incluso ahora los software de modelamiento 3D también tienen incorporado ya estas herramientas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque los protege, los protege a su piel. Carlos de la Mata nos pregunta, ¿tiene mayor sustento el uso de análisis de factores que el PCA?
Sí, mira, bueno, en realidad hay opiniones divididas, ¿no? Hay especialistas que les gusta hacer componentes principales y otros que les gusta hacer análisis factorial. La diferencia básicamente radica en la explicación de la varianza, ¿no? Y la optimización que te realiza el análisis factorial. Pero hay estudios muy buenos, componentes principales, que te muestran buenos resultados. Incluso, bueno, al inicio de la presentación les mostré que hasta 4 metodologías, hay más, 4 o 5 metodologías más para hacer análisis multivariado. Lo interesante es entender el algoritmo y dar una interpretación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo cubres? Miguel Cabrera nos pregunta, ¿el muestreo se realizó solo en las vertillas calcita y cuarzo? ¿A la interpretación se le han incluido los resultados de la roca caja? Bueno, sí, toda la población de muestras que entran al análisis, pensé que solamente están asociadas en calcita. El tipo de muestreo fue rock chip, no ingresó otro tipo de metodología, como por ejemplo el muestreo selectivo, que hizo después. El primer análisis factorial que sacó a la luz pues cuestiones químicas fue realizado solamente muestras de rock chips, nada más, caliza. De la Cruz hace la siguiente pregunta. Gracias por la presentación. Para realizar el análisis factorial, ¿es necesario que los elementos guarden la normalidad? Buena pregunta. Sí, bueno, el análisis factorial tiene, digamos, incorporado 2 algoritmos. Uno que es el de máxima verosimilitud, que te permite hacer el análisis factorial teniendo en cuenta que tú muestras que tus elementos siguen una distribución normal, pero también hay otro algoritmo incorporado que te dice que, por ejemplo, que no necesitas tener previamente una distribución normal de tus datos, ¿no? Si tú sospechas que no es una distribución normal, puedes usar la metodología de componentes principales incorporado de análisis factorial. Bueno, en realidad esto depende del paquete computarizado, ¿no? Te muestran estas diversas herramientas. Ahora, por ejemplo, si tú lees a detalle a Pearson también te dice, ¿no? En algún momento no necesito que los datos tengan una distribución normal, ¿no? Porque dentro de su algoritmo está incorporado que él hace ese arreglo, ¿no? Por ejemplo. Pero yo recomiendo siempre que hagas un análisis de tus elementos, tus variables, vean si no hay valores muy altos, valores muy bajos, en todo caso tener que escalarlo con algún tipo de metodología, ¿no? La manteceta, o en todo caso pasar todos tus datos en una base logarítmica. Gracias, Sí. Víctor. Orlando Bazán nos pregunta, ¿la distribución espacial podría influenciar en la variabilidad de los factores? Bueno, en realidad, por ejemplo, pues si haces un muestreo en una zona con una alteración, este punto te va a mostrar pues la asociación de elementos químicos que te muestran la firma pues, de alteración. Entonces lo que te muestra el análisis factorial es, o te mapea el análisis factorial es básicamente la asociación, ¿no? La asociación espacial que existe. Porque obviamente vas a tener una alteración A en una roca caja estéril, otra asociación, ¿no? Esta distribución espacial nunca va a variar, ¿no? Porque si existe, va a estar presente, ¿no? En factores.
Kevin Ramos pregunta, ¿en base a qué factores geológicos se definió la malla en forma de rombo en el proyecto? Ok, bueno, se optó por esta metodología principalmente para tratar de digamos, de intersectar todas las estructuras que se delinearon inicialmente como alineamientos, este gabinete, una serie de lineamientos. Entonces, este tipo de rombo optimizaba de tal manera que podías coger mayor cantidad de muestras, ¿no? Era el objetivo principal. Es igual, ¿no? Cuando tú estás prospectando por algún tipo de beta, siempre se recomienda el tipo rombo, ¿no? Mayor probabilidad de poder capturar una estructura. Me refiero a capturar la estructura durante el muestreo. Bien, cerramos con el tema de las preguntas. Agradecidos, Víctor, con tu persona por la brillante exposición. En nombre de nuestro decano, ingeniero Carlos Serna, le vamos a hacer llegar un presente diploma a cargo del ingeniero Abelardo Barbosa. Bueno, solo, si me permiten, quería tomarme un... Adelante, Víctor. Solo quería tomarme un minuto para mostrar esto. Bueno, SRK está organizando cursos. Para este mes está programado pues curso que es implementación de base de datos geológica a cargo de un especialista, y también un curso de geología estructural que, bueno, en un momento será complicado. Pueden ingresar a la página web de SRK. En todo caso, quieren inscribirse o algo de información, ustedes pueden observar ahí los correos. Bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Arturo, por favor, si nos proyectas el certificado, ¿serías tan amable? Claro, correcto. Ahorita procedemos a... Muchas gracias.